El camino de Joaika hacia su hogar aún es largo y lleno de desafíos. Pero, ¿qué obstáculos le depararán a lo largo de su travesía? ¿Cuándo podrá finalmente reunirse con Jung y su hijo? Te invito a seguir esta emocionante historia, donde cada paso que da está cargado de emoción y esperanza. Gracias por estar siempre allí para apoyarme, lo que me permite seguir creando historias llenas de intensidad y emoción con cada toma y cada escena que preparo para ti. Es gracias a tu apoyo que puedo ofrecerte lo mejor de mis creaciones. Ahora, ¿qué esperas? Tómate un momento, siéntate cómodamente y acompáñame en este viaje. Hay muchos giros inesperados por venir, y sé que no querrás perderte los momentos más emocionantes que están a punto de suceder. La historia de Joaika está lejos de terminar, y tú eres parte esencial de este camino porque cada visión, cada reflexión tuya hace que este viaje valga aún más la pena. Juntos vamos a vivir esta experiencia donde cada obstáculo y cada encuentro serán un paso más hacia la esperada reencuentro de Joaika con su familia. Gracias nuevamente por tu apoyo incondicional. Sin ti nada de esto sería posible. Prepárate para lo mejor porque lo más emocionante está por llegar. ¡Vamos allá! Joaika caminaba por ese vasto y solitario camino sin saber cuánto tiempo había pasado desde que comenzó su trayecto de regreso a casa. Cada paso parecía una eternidad, pero lo único que sentía era el peso del cansancio que la envolvía. No sabía exactamente cuántas horas o días habían transcurrido, solo sentía cómo sus fuerzas se agotaban poco a poco. El hambre la invadía y la fatiga la hacía sentir que sus piernas ya no respondían. Fue entonces cuando al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba completamente sola en un camino que no parecía tener fin. El sol caía lentamente en el horizonte y el calor del día se hacía cada vez más insoportable. Su cuerpo pedía a gritos un descanso, pero el pensamiento de llegar a casa y reencontrarse con Jung y su hijo la mantenía en marcha. A pesar de todo, la tristeza y la desesperación empezaron a calar hondo. Se detuvo un momento, respiró hondo y se dio cuenta de lo que ya había temido. Estaba agotada. Y no tenía ni un solo céntimo en el bolsillo. No solo su cuerpo estaba vencido, sino también su mente que empezaba a dudar de si lograría llegar a donde quería. En ese momento el miedo y la incertidumbre la rodeaban y la sensación de estar al borde del colapso se apoderaba de ella. Sin embargo, Joaika sabía que no podía rendirse, que su familia dependía de su valentía y su determinación. Pero los obstáculos seguían apareciendo uno tras otro como si el destino quisiera poner a prueba su resistencia. Cada paso era una lucha contra sí misma, contra su propio agotamiento y la sensación de que ya no podía más. Pero ¿cómo podía rendirse ahora? La idea de volver a abrazar a su hijo y a Jung le daba fuerzas para seguir, aunque fuera solo por un poco más. El camino hacia la recuperación y el reencuentro con su ser querido no sería fácil, y las dificultades seguirían llegando. Pero Joaika, aunque al borde de la desesperación, nunca perdió la esperanza, porque en su corazón algo aún le decía que todo el sacrificio valdría la pena cuando por fin pudiera ver a su familia de nuevo. Joaika siguió adelante con determinación a pesar del agotamiento que sentía en cada paso. Había caminado tanto y su cuerpo ya no respondía como antes, pero la esperanza de llegar a su destino la mantenía en movimiento. Mientras avanzaba, vio un pequeño local de fideos que le llamó la atención. Aunque su estómago rugía de hambre y su cuerpo estaba tan cansado que apenas podía mantenerse en pie, un pensamiento cruzó por su mente. Aún tenía fuerzas suficientes para trabajar. Decidió entrar con la esperanza de que la dueña pudiera ayudarla de alguna manera. Y, al cruzar la puerta, Joaika saludó a la mujer que atendía el negocio. Su voz, aunque débil, se hizo escuchar con una mezcla de respeto y humildad. «Hola, buenas tardes.
Mi nombre es Joaika, y en este momento estoy perdida. Llevo 2 días sin comer y no tengo dinero. ¿Podría hacer algún trabajo a cambio de un plato de fideos, por favor? La dueña, al ver el estado de Joaika, no dudó ni un segundo. La miró con compasión y sin pensarlo demasiado le respondió: «Está bien si me ayudas a limpiar las mesas y a lavar los platos. Te daré un plato de fideos caliente». Joaika, aunque exhausta, se sintió aliviada por la amabilidad de la mujer y se dispuso a trabajar sin quejarse. Se arremangó las mangas y empezó a hacer todo lo que le pedían. A pesar de la fatiga que la invadía, Joaika trabajó con dedicación. Limpiaba con rapidez, recogía los platos, los lavaba y hacía todo lo que le pedían. Sabía que su esfuerzo valdría la pena cuando al final de la tarea recibiría ese plato de fideos que tanto deseaba. Poco después, cuando Joaika ya había terminado de limpiar, la dueña de la tienda la llamó para invitarla a comer. «Ven, siéntate y disfruta de tu comida. Los fideos están listos y seguro que tienes mucha hambre». Joaika sonrió débilmente y agradecida fue a lavarse las manos antes de sentarse frente al tazón humeante. La sopa caliente desprendía un aroma delicioso y en ese momento todo lo que quería era disfrutar de esa pequeña felicidad. La dueña, viendo cómo Joaika se sentaba y comenzaba a comer con tanta avidez, le preguntó: «¿De dónde eres? ¿Cómo es que llegaste hasta aquí?». Joaika, mientras saboreaba los fideos, respondió con una voz cansada pero tranquila: «Soy de un lugar muy lejano. Vivo en la aldea de Quien Tiet. Estaba en el bosque y me perdí. He caminado mucho para llegar hasta aquí». La dueña de la tienda frunció el ceño al escucharla. «Vaya, Quien Tiet. Eso está bastante lejos. Para llegar hasta aquí tendrías que haber cruzado la ciudad. Debes haber caminado mucho». Joaika asintió con la cabeza mirando su tazón vacío mientras trataba de procesar las palabras de la mujer. A pesar de la fatiga, un rayo de gratitud la invadió al pensar en todo lo que había logrado. Había recorrido un largo camino, pero aún no había llegado al final. Sin embargo, lo que más le preocupaba en ese momento no era la distancia ni el cansancio, sino el futuro incierto. ¿Cuánto tiempo más tendría que caminar antes de encontrar la manera de reunirse con Jung y su hijo? Ambas continuaron conversando durante un rato. La dueña de la tienda, que había estado observando a Joaika con una mirada de compasión, le ofreció una sonrisa cálida. «No te preocupes, aquí siempre serás bienvenida. El camino es largo, pero siempre habrá alguien dispuesto a ofrecerte una mano amiga». Tras terminar el plato de fideos, Joaika se levantó para lavar los platos restantes. Aunque estaba exhausta y casi sin fuerzas, no pudo evitar sentirse agradecida con la amable mujer que la había ayudado. Lavó los platos con diligencia sabiendo que no tenía que pagarle por la comida. Al terminar, se acercó a la dueña para agradecerle y despedirse. Con una sonrisa cansada pero agradecida dijo: «Muchas gracias por todo. Estaba completamente perdida. Sin su ayuda no sé qué haría». La dueña la miró con cariño y la invitó a quedarse un rato más. Pero Joaika sabía que debía continuar su camino. El camino a casa aún era largo y el tiempo se agotaba. Justo cuando estaba a punto de irse, la dueña la llamó con voz cariñosa. «Espera, antes de irte, toma esto». Joaika se giró y vio a la mujer entregándole 2 paquetes de fideos instantáneos. «Te ayudarán en el camino. Cuando tengas hambre puedes comer algo para continuar». Joaika, sorprendida y conmovida, aceptó el gesto con un nudo en la garganta. No podía creer la bondad de la mujer. En un momento en que solo sentía desesperación y agotamiento, alguien le había dado algo tan simple y a la vez tan valioso, un gesto de pura generosidad. «Muchas gracias», dijo Joaika casi sin palabras mientras tomaba los paquetes de fideos. «No sé cómo agradecerte lo suficiente. Espero que todo te vaya bien».
Con el corazón lleno de gratitud, Joaika guardó los paquetes de fideos en su mochila. Aunque el camino aún era largo y su cuerpo aún necesitaba descansar, sintió que de alguna manera este pequeño acto de bondad lo había hecho todo más llevadero. La sensación de que aún había gente buena en este mundo dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio la reconfortaba. En ese momento comprendió que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz. El regreso a casa no fue fácil, pero con cada paso, Joaika encontró nuevas fuerzas. El recuerdo de la bondad de esa mujer le infundió energía y pensó en cómo esas acciones podrían cambiar su vida por completo. A pesar de su precario destino, Joaika comprendió algo importante: la bondad, aunque a veces pequeña y desapercibida, tiene un gran poder para cambiar el mundo. No importa lo largo y difícil que sea el camino, siempre habrá alguien dispuesto a tender una mano cuando más la necesitemos. Este gesto le recordó que en este mundo caótico y difícil, todavía existen buenas personas y que con su ayuda podemos superar incluso los momentos más oscuros. Y eso sin duda le dio esperanza para seguir adelante. Mientras tanto, al otro lado, Jung no se había rendido. Después de contactar con la policía y recibir ayuda de las autoridades locales, decidió seguir buscando a Joaika por su cuenta. La esperanza de encontrarla aún viva lo mantenía en marcha, y su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en ella. Subió al bosque solo, sin compañía, con la firme esperanza de que en algún momento podría ver la silueta de su amada apareciendo entre los árboles. Pasaron las horas y el sol ya comenzaba a ocultarse, pero Jung no se detuvo. El cansancio lo invadió, pero el miedo de que algo le hubiera sucedido a Joaika lo empujaba a seguir adelante. Después de un largo rato buscando entre las sombras del bosque, se sentó en una roca al borde del claro con la mente llena de preocupaciones. Su corazón estaba apesadumbrado y su alma agotada por la incertidumbre. No podía hallar consuelo. En ese momento, mientras Jung se sumía en sus pensamientos, escuchó unos pasos acercándose. Al levantar la vista, vio a Do, un conocido de la aldea que también había estado preocupado por Joaika. Sin decir una palabra, Do se sentó a su lado, compartiendo el mismo silencio pesado que llenaba el aire. La conversación comenzó de forma natural, como si el tiempo no hubiera pasado. Hablaban de todo lo que había sucedido en los últimos días, de la angustia por la desaparición de Joaika y de la incertidumbre que ambos sentían. Jung, con la voz quebrada, le explicó a Do el sufrimiento que había vivido desde que se dio cuenta de que su amada había desaparecido. Su mente no dejaba de imaginar escenarios oscuros y el sentimiento de impotencia lo consumía. Do lo miraba con comprensión, sabiendo que la situación era tan dolorosa para él como lo era para todos los que la conocían. Después de un rato, ambos se miraron y el silencio se llenó de una decisión común. «Vamos a buscarla juntos», dijo Do con una mirada firme y decidida. Jung asintió sin dudar, y en ese momento una chispa de esperanza volvió a encenderse en su interior. Sabía que la búsqueda sería larga y difícil, pero al menos ya no estaba solo. Con la fuerza de la determinación de ambos, decidieron que seguirían buscando hasta encontrarla sin importar las dificultades. La amistad y la esperanza les daban el valor de seguir adelante. A partir de ese instante, Jung y Do se convirtieron en aliados en esta misión crucial. La sombra de la incertidumbre seguía rondándolos, pero ahora compartían un propósito común: traer de vuelta a Joaika, a la mujer que ambos apreciaban profundamente. El futuro seguía siendo incierto, pero la promesa de no rendirse les dio la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo que pudieran encontrar en su camino. Ăn xong mì tôm, Hoài Ca đứng dậy rửa nốt bát đĩa còn lại. Dù kiệt gần như kiệt sức, cô vẫn không khỏi cảm kích người phụ nữ tốt bụng đã giúp mình. Cô rửa một cách chăm chỉ, biết rằng mình
không phải trả tiền. Ăn xong cô đến chủ quán để cảm ơn và tạm biệt. Nụ cười mệt mỏi nhưng đầy biết ơn. Cô nói: cảm ơn bà rất nhiều vì tất cả. Tôi hoàn toàn lạc lõng. Nếu không có bà giúp đỡ, tôi chẳng biết phải làm sao. Chủ quán nhìn cô trìu mến và nhìn cô ở lại thêm một chút, nhưng Hoài Ca biết mình phải tiếp tục lên đường. Quãng đường về nhà vẫn còn dài và thời gian không còn nhiều. Vừa định rời đi, chủ quán gọi cô lại, gọi một cách ân cần: đợi đã, trước khi bà đi cầm lấy cái này. Hoài Ca quay lại và nhìn thấy người phụ nữ đưa cho cô 2 gói mì ăn liền. Chúng sẽ giúp bà trên đường đi khi nào bà về. Cô không thể nhận được không thể tin được lòng tốt của người phụ nữ ấy. Lúc nào cô thấy tuyệt vọng và kiệt sức, ai đó đã cho cô một điều giản dị và vô cùng quý giá, một cử chỉ hào phóng thuần khiết. Cảm ơn cô nhiều. Hoài Ca gần như nghẹn lời khi nhận lấy những gói mì tôm, không biết phải làm cảm ơn thế nào cho đủ, mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cô.